Capítulo 20. País del Fuego, aldea oculta entre las hojas. El equipo 7 se centraba en 3 genin: Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Sai. Su sensei Kakashi Atake dejó Anbu a petición de su anterior sensei Minato para dedicarse a enseñar a la próxima generación. El intento con 3 equipos, pero los reprobó debido a que fallaron su prueba, hasta que un equipo demostró que podía pasar su prueba. Lo malo era que uno de ellos estaba metido en la venganza. Con suerte uno de su equipo Sai sí entendía el trabajo de equipo y gracias a eso ellos aprobaron apenas. Kakashi tenía un objetivo: enseñar al ex hijo de su sensei, se lo debía por lo ocurrido hace 6 años, pero eso no se pudo porque Lady Kusina lo tomó antes. Aún así no dudaría en ayudarlo si en algún momento le pide algún consejo, así que decidió ayudar por el momento al último Uchiha. A pesar que es arrogante, trata a veces de hacerlo entender pero sin éxito. Cuando comenzaron las misiones de rango D, muchas veces se negaba en participar, pero lo tenía que otro lado, siempre estaba apegada a Sasuke, no se centraba en los entrenamientos, pero por lo menos ayudaba en las misiones. Sai era otra cosa, él estaba centrado en las misiones, conocía el trabajo en equipo. La razón es muy simple: cuando se juntó con Naruto cambió, gracias a eso él ahora aprecia a sus compañeros y se centra en las misiones. También tenía que protegerlo, él era la única prueba para desenmascarar a Danzo. Cuando se enteró de eso, decidió cuidarlo para así detener a Danzo y evitar que haga más daño. Durante 3 meses cumplieron con las misiones hasta que Sasuke se hartó y exigió una misión de más rango. Minato observó eso y miró a Kakashi, que asintió, suspirando le otorgó una misión de escolta. Un viejo constructor de puentes llamado Tazuna, únicamente debían escoltarlo hasta el país de las olas y protegerlo hasta que termine el puente. Dicho eso, se encontraron en la puerta de Konoha y comenzaron su marcha. Durante su viaje Tazuna les explicó que su país es pobre y que salvación de su país. De repente, un charco estaba en medio del camino. Kakashi notó el genjutsu y decidió seguir para ver qué hacían sus genin. Cuando se acercaron, 2 nukenin salieron encadenando a Kakashi y matándolo. Todos vieron eso y quedaron en shock. Los nukenin sonrieron ante eso, diciendo: uno menos, vamos contra el resto. Sasuke se abalanzó contra uno de ellos. Sai sacó un pergamino y tinta para comenzar a realizar su jutsu. Sakura se quedó con Tazuna para protegerlo. Cuando Sasuke noqueó a uno, el otro nukenin estaba siendo atacado por animales de tinta, hasta que Kakashi apareció noqueando al último nukenin. Él los reconoció, eran nukenin Chunin de Kiri, los hermanos demonio. Este miró a Tazuna y le preguntó: señor Tazuna, ¿hay algo que no nos ha mencionado?, preguntó Kakashi. Tazuna se quedó helado, tragó saliva y les contó: Gato había llegado al país de las olas prometiendo ayuda y riqueza, pero fue todo lo contrario, tomó el país para él. Durante su estancia, todo se vino abajo. Entonces él les comentó que decidió construir el puente que era la salvación del país, pero Gato no quería permitirlo. Con lo poco que tenía el país, Tazuna decidió pagar una misión de rango C, les dijo que no tenía otra forma. Kakashi suspiró, la misión escaló a rango B, posiblemente suba a más. Les comentó a su equipo que iban a volver, pero Sasuke se negó. Sakura le siguió como la fangirl que es y Sai decidió seguir para poder defender a sus camaradas. Kakashi asintió y decidieron seguir. Dudó en pedir refuerzos, pero llegó a su mente lo que ocurrió hace 6 años, no iba a permitir que eso volviera a pasar. Entonces invocó a su compañero Pakun y le pidió que vaya a Konoha a solicitar refuerzos. Suninken una vez puso a prueba, escuchó su informe, estaba feliz, ahora él podía cuidarse solo, por eso se maldijo al no tenerlo en su equipo, pero no había nada que hacer. El equipo 7 siguió su camino. Cuando estaba anocheciendo decidieron acampar. Kakashi solo rogaba que su mensaje hubiera llegado. Cuando amaneció el equipo siguió avanzando, cruzaron el agua gracias a una persona que esperaba a Tazuna con un bote pequeño, luego siguieron hasta un puente. Sasuke notó algo en los arbustos, tiró un kunai y cuando revisó, le había dado a un conejo blanco. Kakashi vio eso y estaba dudando, era extraño ver eso en esta época de año. Entonces un sonido de una espada gigante se escuchó abalanzándose hacia ellos. Kakashi le indicó que se agacharan. Sai hizo que el señor Tazuna hiciera lo mismo. Entonces cuando se clavó la espada, una persona se paró encima de la espada. Kakashi le frunció el ceño, sabía quién era ese hombre, entonces le dirigió la palabra. Zabuza Momochi, demonio de la niebla, portador de la espada Kubikiribocho, uno de los 7 espadachines de la niebla, dijo Kakashi. Vaya, así que esa era la razón por la que los hermanos demonio no regresaron. Kakashi del Sharingan, dijo Zabuza. Equipo, quédense atrás, este está fuera de su liga, yo me encargaré, dijo Kakashi, deslizando su diadema hacia arriba, revelando su ojo Sharingan. Qué honor ver el Sharingan, Kakashi, valdrá la pena pelear contigo, dijo Zabuza. Con el equipo 6.
El equipo 6 estaba avanzando rápidamente después de entrar al país de las olas. Naruto captó el olor de Sai, les indicó que estaban cerca, que él se iba a adelantar. Kushina asintió, solo le dijo que tenga cuidado. Naruto asintió y avanzó rápidamente, su equipo estaba atrás con Blakomaru para que les guíe mientras Naruto se adelantaba. Con el equipo 7. Kakashi no sabía qué hacer, estaba peleando contra Zabuza y a la vez defendía a sus estudiantes. Sasuke intentó pelear, pero el instinto asesino de Zabuza lo congeló. Sai aguantó un poco, logrando defenderse de los ataques pero por poco tiempo. Sakura estaba al lado de Kazuna, cuando Kakashi peleaba contra Zabuza se descuidó y quedó encerrado en una prisión de agua. Jajaja Kakashi, realmente eres un estúpido, ahora mirarás cómo mato a tus estudiantes, dijo Zabuza. Todos váyanse, no son rival contra él, dijo Kakashi. Zabuza de abalanzó contra ellos, aún congelados por el instinto asesino. Un taladro apareció tratando de embestir a Zabuza, lo bloqueó con su Kubikiribocho haciéndolo retroceder. Luego la figura que realizó el ataque, era Naruto, apareció justo antes que Zabuza lograra su embestida. Todos lo miraron, Kakashi solo sonrió, los refuerzos que había solicitado habían llegado. Entonces Naruto decidió hablar. ¿Todos están bien?, dijo Naruto. Sai se paró dificultosamente y le respondió. Si te refieres a que casi nos cortan y que Kakashi-sensei esté encerrado ahí, entonces sí, estamos bien, dijo Sai señalando la ubicación de Kakashi. Sai, siempre lo mismo, pero no importa, sensei junto con mi equipo pronto llegarán, solo me adelante, dijo Naruto. Zabuza lo miró y se reía, le dedicó unas palabras. Otro mocoso más, no importa, acabaré contigo, Kirigakure no Jutsu, ocultación en la niebla, dijo Zabuza. Todo el lugar se llenó de una densa neblina. Zabuza se preparaba para atacar. Kakashi no podía hacer nada, ya que estaba encerrado, solo podía mirar. Naruto se concentró para ver más allá, sintió que alguien se le acercaba y lo esquivó. Zabuza miró esto y le dijo. Interesante mocoso, veamos cómo te va ahora, dijo Zabuza ocultándose de vuelta en la niebla. Naruto seguía atento, intentó rastrear a su enemigo, entonces sintió dos personas acercándose. Naruto desenvainó su espada, esquivó un ataque y bloqueó el otro, con un corte le dio a Zabuza, se deshizo en agua, luego Zabuza apareció pateando a Naruto haciéndolo retroceder, entonces la neblina se disipó. Naruto le sonrió diciéndole. Soy un rastreador, no sirve ocultarte de mí, dijo Naruto. Veamos qué haces con esto mocoso, dijo Zabuza, haciendo unas señales con las manos dijo, estilo de agua. Balas de agua, Zabuza escupió 5 potentes balas de agua, Naruto no podía esquivar, si lo hacía, sus compañeros saldrían heridos, así que únicamente decidió usar su estilo Kenjutsu. Estilo Kitsune. Calma, dijo Naruto desviando los proyectiles. Kakashi vio eso con asombro, con su Sharingan vio como la espada se envolvía en chakra y como Naruto con movimientos de un Jounin desviaba o mejor dicho absorbía el ataque. Zabuza abrió los ojos de par en par, el mocoso desvió su ataque, entonces dijo, sorprendente mocoso, aún así, te falta años para estar a mi altura, dijo Zabuza. Naruto puso en marcha un plan para liberar al líder del equipo 7, envainó su espada a su espalda, se agachó haciendo el jutsu de su clan y tiró una bomba de humo en su delante. Naruto realizó el Tsuga contra el Zabuza que tenía adelante, obviamente lo bloqueó una vez más con su espada Kubikiribocho, de repente otro taladro se abalanzó contra el otro Zabuza que tenía retenido a Kakashi, lo esquivó de un salto pero cuando se detuvo, lanzó un kunai directo a Zabuza, se percató y se agachó sin romper la prisión de agua. Sin embargo el kunai se transformó en Naruto, pateando a Zabuza liberando a Kakashi, estaba sorprendido por la estrategia que mostró, pensó para sí mismo, 3 distracciones para engañar, capacidad de analizar la situación, buena demostración de Kenjutsu, solo le faltaría ninjutsu elemental pero ya es material Chunin. Naruto ayudó a Kakashi a levantarse y lo llevó con el resto, entonces Naruto usando su palma dorada, curó a Kakashi, lo miró con intriga, quería preguntarle pero con después, Zabuza frunció el ceño ante esto, un mocoso le había engañado. Mocoso, no saldrás vivo de aquí, te mataré ahora, dijo Zabuza. No mientras esté aquí Zabuza, no le harás daño, dijo Kakashi. Kakashi si te comparo con ese mocoso, él tiene más mi atención que tú, dijo Zabuza. Naruto escuchó eso, entonces le dijo. Zabuza, tienes poder para luchar contra otros, pero prefieres el camino fácil, los arrogantes como tú siempre mueren de la peor manera, dijo Naruto. No sabes nada mocoso, yo a tu edad me he manchado de sangre, tú en cambio no conoces ni la M. Fue interrumpido por Naruto.
Ya conozco eso Zabuza, si hablamos de sangre, vengo de una misión donde me enfrenté a Nukenins de Iwa y uno era un Chunin, era arrogante como tú y sabes qué le pasó, lo decapité igual como al otro que luche, mis compañeros también lucharon a matar, así que no vengas con eso, que ya sé que es tener sangre en las manos, dijo Naruto. Todos escucharon eso, tanto el equipo 7, Kakashi y Zabuza, este sonrió ante lo escuchado, Kakashi estaba asombrado, miró al rubio bicolor pensando, él y su equipo tuvieron su primera muerte y fueron con Nukenins de Iwa, realmente deseo tenerte en mi equipo Naruto, Zabuza le contestó ante lo dicho. Buena historia mocoso, ahora sí puedo decirte que eres un ninja, veamos de qué estás hecho, dijo Zabuza haciendo unas señales con las manos, del agua 4 clones salieron para atacar al grupo, sin embargo, 4 cadenas doradas salieron viniendo del bosque apuñalando a los clones, con esto se deshicieron, el equipo 6 llegó al campo de batalla, Kushina se paró al lado de Kakashi y Naruto, Menma y Mito se colocaron atrás para ayudar a los miembros del equipo 7. Kakashi, vas a tener una buena explicación para esto, dijo Kushina. Kakashi puso los ojos en blanco pero asintió, Kushina se centró en el ninja que tenía adelante. Zabuza Momochi, demonio de la niebla, ninja de Kiri, es un placer verte de nuevo, ahora si vas a pelear huirás de nuevo como la última vez, dijo Kushina. Kushina Uzumaki, habanero sangriento de Konoha, me sorprende verte acá, con razón ese mocoso es hábil con la espada, bueno, ahora terminaré lo que empecé, comenzando con ese mocoso, dijo Zabuza. Zabuza se abalanzó contra los dos Jounin de Konoha, Naruto se mantenía neutro viendo el momento donde actuar, Zabuza creó 2 clones de agua que fueron contra Kushina y Kakashi, mientras que el original se fue directo a Naruto, Kakashi y Kushina notaron eso, intentaron ir pero los clones se lo impidieron, Zabuza blandió su Kubikiribocho contra Naruto y este lo bloqueó con su espada pero por fuerza, fue mandado atrás, Zabuza aprovechó la oportunidad, hizo unas señales con las manos haciendo el jutsu, balas de agua dirigido contra Naruto, este notó eso iba a hacer su estilo de kenjutsu, pero Zabuza hizo otro clon y este golpeó a Naruto en dirección al jutsu, las balas de agua estaban cerca, rápidamente se recompuso, realizó su movimiento con la espada. Estilo Kitsune. Calma, logró desviar unos cuantos, pero debido a la cercanía 2 proyectiles le impactaron, Naruto jadeo de dolor, uno le impactó en el hombro y otro en la pierna, Zabuza sonrió ante eso. Ahora que harás mocoso, estás herido y no puedes usar tu técnica, dijo Zabuza. Naruto le frunció el ceño, Kushina vio eso, convocó a sus cadenas doradas y acabó con el clon, fue directamente a Naruto para ayudarle, Kakashi también se apresuró, acabó con el clon y fue con Naruto, Zabuza rió, hizo unas señales con las manos, sorpresivamente, Kakashi también hizo las mismas señales, ambos dijeron, estilo de agua. Jutsu misil del dragón de agua, 2 dragones de agua emergieron y impactaron entre sí, pero 3 balas de agua fueron directamente a Kakashi, este no podía esquivar ya que Kushina estaba ayudando a Naruto, únicamente cruzó los brazos y esperó el impacto, Naruto vio eso, apartó a su sensei y saltó poniéndose adelante de Kakashi. No, Naruto estás herido, ya hiciste suficiente, gritó Kakashi. El último esfuerzo Kakashi sensei, estilo Kitsune. Calma, dijo Naruto, con un esfuerzo de un brazo, logró desviar 2 impactos, pero el tercero no pudo, le cayó en su estómago mandándole a volar hacia atrás, Kushina logró atraparlo, entonces él dijo. Eso va a doler mañana, dijo Naruto. Naruto, ¿ya hiciste lo que pudiste? ¿Por qué te lanzaste así? Preguntó Kushina. Porque no quería que nadie saliera herido, además ahorita no siento mi cuerpo, creo que dormiré un rato, dijo Naruto quedando inconsciente, Zabuza miró y rió, ya no hay mocoso que los defienda, dijo Zabuza, no habrá necesidad, Lady Kushina cuide de él, yo mismo me encargaré, dijo Kakashi, Kushina asintió, luego se llevó a Naruto con el resto. Terminemos esto Zabuza, dijo Kakashi. Lo mismo digo, dijo Zabuza. Zabuza hizo unas señales de mano, sorpresivamente Kakashi le siguió el ritmo, Zabuza se sorprendió y se detuvo, sin embargo Kakashi siguió, diciendo estilo de agua. Jutsu de gran cascada, Zabuza se sorprendió, luego fue empujado hacia atrás contra el árbol, este le dijo. ¿Acaso puedes ver el futuro? Preguntó Zabuza. Si veo tu muerte, dijo Kakashi, este se abalanzó con un kunai en mano listo para matar a Zabuza, de repente 2 agujas en Bon cayeron en el cuello de Zabuza matándolo, entonces un ninja cazador de Kiri apareció, agradeció por ayudarles a matar a Zabuza, Kakashi asintió ante el ninja cazador y este se fue llevándose a Zabuza, Kakashi fue a ver a Naruto, Kushina le dijo que solo necesita descansar para mañana estará como nuevo, Kakashi asintió, Kushina le preguntó la situación, él le explicó de lo que ocurrió y también cuando
Cuando llegó Naruto, le contó con detalle cómo Naruto peleó contra Zabuza, la estrategia que hizo, ese extraño jutsu médico y su estilo de kenjutsu. También le dijo cómo funcionaba ese desvío ya que lo vio con su Sharingan, pero no podía copiarlo. Kushina asintió, luego se dirigió a Tazuna. Señor Tazuna, ¿sabe que puso a Genins en peligro por mentir?, dijo Kushina. Tazuna agachó la cabeza en vergüenza, luego explicó las razones. Kushina solo negó con la cabeza, así que solo le dijo que donde vivía así ellos se podían recuperar, más Naruto por el sobreesfuerzo que hizo hoy. Tazuna les dijo que lo siguieran ya que los iba a llevar a su casa. Paisaje mental de Naruto. Kurama llamó a Naruto para conversar con él. Bueno, veamos, lograste defenderte perfectamente, usaste el estilo Kitsune a la perfección, planeaste una estrategia de manera rápida, usaste la palma dorada para ayudar, te lanzaste a lo idiota para detener un ataque, ¿me faltó algo más?, dijo Kurama. Creo que la parte donde estaba contra un Nukenin de rango Akashi S, dijo Naruto. Cierto eso también, en fin, en conclusión, buen trabajo en casi todo, pero eres un idiota al lanzarte así. Además, calma funciona mejor combinando elementos, tu estilo actual solo sirve contra cosas sólidas más no contra elementos. Tuviste suerte con esos ataques de agua, eran casi sólidos, por eso pudiste absorber el ataque, dijo Kurama. Lo sé, pero era necesario, si no, no podría haber ganado el tiempo suficiente, dijo Naruto. Está bien, por ahora solo descansa, ya estoy curando tu cuerpo, para mañana estarás como nuevo, dijo Kurama. Gracias Kurama, por cierto, ¿qué otras habilidades puedo aprender?, preguntó Naruto. Bueno, tu entrenamiento de ninjutsu aún no podrás porque necesitas que el viejo mono te guíe, ya sé, mañana irás al bosque a meditar, vamos a ver si puedes sentir la naturaleza, dijo Kurama. ¿Naturaleza?, dijo Naruto. Mira, la energía de la naturaleza se llama Senjutsu, esto al fusionarlo con tu propio chakra, entrarás en el modo sabio, aunque para ti, será difícil, pero podrías avanzar un poco, con la energía de la naturaleza obtendrás un aumento de poder, tus jutsu serán potenciados y tendrás más resistencia y fuerza, pero no te excedas, si absorbes mucha energía de la naturaleza, te convertirás en piedra y no quiero usar mi chakra para sacarte de eso, explicó Kurama. Naruto palideció, al saber que era peligroso dudó, pero decidió aprenderlo con cuidado, así que asintió. Bien, pero trata de hacerlo con cuidado, ahora descansa, mañana tienes cosas que hacer, dijo Kurama. Día siguiente. Naruto despertó en una habitación, cómoda, cuando alzó la mirada miró por todos lados y vio a Blakomaru en su lado durmiendo, se alegró ante eso y decidió levantarse, agarró a Blakomaru y lo colocó donde siempre dormía, encima de su cabeza, entonces decidió salir y buscar a los demás, bajó abajo y vio a todos, él los saludó y preguntó de lo que pasó, Kushina le explicó lo que ocurrió, Naruto asintió, luego apareció una mujer que se presentó como Tsunami, era la hija de Tazuna, ella le agradeció por salvar a su padre, les contó cómo está el pueblo actualmente por culpa de Gato. Naruto escuchó eso, quería verlo con sus ojos el estado del pueblo, así que comió lo que le sirvió Tsunami, le agradeció por la comida y dijo que ya volvía. Naruto llevó al pueblo y lo que vio le hizo entristecerse y maldecir a Gato por lo que está haciendo. El pueblo estaba en peores condiciones, los puestos de comida vacío, los niños estaban desnutridos, pareciera que no han el ceño ante todo esto. Él tomó su decisión, secreto o no, ayudará a este pueblo, será como su primera prueba para construir un mundo pacífico, entonces decidió hablar con Kurama. Kurama, ¿cómo haríamos para ayudar a este pueblo?, preguntó Naruto. No lo sé, tal vez si les das los suministros necesarios podrían sobrevivir y poder mantenerse por sí mismos, dijo Kurama. Entonces es momento de usar la creación de todas las cosas, pero debo hacerlo en un lugar donde tenga espacio, este será mi primer paso para conseguir el mundo pacífico, dijo Naruto. ¿Estás seguro? Usar tu poder para ayudarlos beneficiaría al pueblo, pero quiero saber si realmente estás dispuesto a hacerlo, dijo Kurama. Naruto iba a responder pero una niña se le acercó y lo miró con ojos tristes. Naruto de su bolsillo sacó su manzana que tenía y le dio a la niña, ella lo aceptó y le dio un abrazo en señal de agradecimiento. Naruto le frotó la cabeza y la niña se fue alegre. Sí Kurama, quiero hacerlo, dijo Naruto. Bien, entonces busca un buen espacio y haz tu magia, dijo Kurama.
Naruto asintió, se fue buscando un buen sitio, pasó así unos minutos y encontró el lugar perfecto, entonces se puso manos a la obra, olfateó el área para ver si había alguien cerca, al no detectar a nadie entonces hizo un clon de sombra para buscar a Tazuna y que llame a la gente del pueblo porque quería mostrarles algo, se quitó el parche y sus guantes, su Rinnegan estuvo presente una vez más, esperó que Tazuna viniera, pasaron 10 minutos y aparecieron, Tazuna estaba al frente junto con el clon, atrás de ellos estaban las demás personas, vio el estado como estaban, pensó que con esto, podrá ayudarles, cuando todos llegaron, Naruto estaba de espaldas, Tazuna se acercó y le preguntó al chico qué era lo que necesitaba y la razón para llamar a todos, este le respondió. Tazuna-san, le quiero hacer una pregunta, ¿desde cuándo tienen este sufrimiento con Gato? Preguntó Naruto. Hace 3 años chico, ¿por qué lo preguntas? Dijo Tazuna. Entiendo, he visto cómo está el pueblo, les quiero decir a todos que me encargaré de esa persona cuando Tazuna-san termine su puente, además él sabe lo que soy capaz de hacer, ya que vio mi fuerza, dijo Naruto. Chico, entiendo lo que quieres decir, aún así, llevará tiempo que el país vuelva a como antes, dijo Tazuna. Ahí es donde te equivocas Tazuna-san, yo puedo brindarles los suministros para que puedan prosperar nuevamente, dijo Naruto. ¿Cómo nos darías eso? Nada sale de la nada, dijo un aldeano. Tazuna-san no ha visto aún mi poder y lo que haré ahora, es algo que se me concedió ya que tengo el sueño de llevar el mundo a la paz, gracias a esto y comenzaré aquí, dijo Naruto volteando para ver a las personas. Todos miraron con asombro, la curiosidad era más su ojo morado, Tazuna había visto al chico que tenía tapado el ojo, pensó que era porque lo había perdido, pero fue todo lo contrario, entonces Naruto siguió hablando. Esto que haré, es para que ustedes puedan prosperar, les daré las cosas necesarias, a cambio, lo único que pido es que vivan pacíficamente y que se defiendan para que nadie les arrebate esa felicidad, dijo Naruto. Entonces comenzó, Naruto juntó las manos, cerró su ojo derecho y se concentró en todo lo que iba a hacer, una vez hecho, golpeó el piso diciendo. Creación de todas las cosas. En una luz, que salía del piso, se estaban formando cajas por montón, herramientas y tela bien doblada, estuvo así por 2 minutos, cuando terminó todos vieron con asombro las cosas que tenían a su frente, cajas con suministro de comida, semillas de cultivo, herramientas nuevas para jardinería y cultivo y mucha tela para fabricar ropa u otras cosas, encima de todo esto, estaba Naruto, este les dijo. Esto que vieron, es algo que me fue otorgado, deben creer que la esperanza aún existe, también que existe gente como Gato que solo busca destruir los sueños de los demás, pero si todos unen fuerza, pueden afrontar eso, ahora, ¿qué harán cuando venga otra persona a quitarles de nuevo su felicidad? ¿Seguirán ocultos o se alzarán en defensa de su pueblo? Los quiero escuchar, dijo Naruto. Hubo un momento de silencio hasta que se rompió por gritos de la gente. Lucharemos. Defenderemos nuestro hogar. Fueron los gritos de la gente, Naruto asintió sonriendo a todos, su trabajo está hecho, entonces les dijo. Bien, espero que con todo esto que les doy lo puedan usar para levantarse y que tengan la esperanza de continuar y prosperar, dijo Naruto. Se escucharon los gritos de la gente en señal de alegría, ya no pasarían hambre, ni frío, todo eso se acabó, Tazuna vio esto, se acercó a Naruto y le dio un abrazo, agradeciéndole por todo lo que hizo hoy, Naruto respondió. Tazuna-san, termine su puente para que el pueblo pueda seguir creciendo y espero que con esto que les he brindado, haya resurgido nuevamente su esperanza, dijo Naruto dirigiéndose a todos. Todos comenzaron a gritar de alegría, el trabajo estaba hecho, logró levantar la esperanza nuevamente en el pueblo, les otorgó cosas para que ellos puedan prosperar. Pueden repartirse todo esto y Tazuna-san confío que logre terminar su puente así la felicidad del pueblo siga adelante, dijo Naruto. Gracias chico, por lo que has hecho hoy, la gente del pueblo te agradece mucho por todo esto, dijo Tazuna con una sonrisa. No es nada, este es un comienzo, porque yo cumpliré mi sueño, dijo Naruto colocándose nuevamente sus guantes y parche. Tazuna le colocó una mano en el hombro en señal de agradecimiento y le asintió, entonces se fue con el resto para que pueda ver que todo ande bien. Naruto se sentía contento, utilizó el poder para dar algo y el amor para unir a las personas, entonces se retiró de la zona para volver con el resto. Kushina estaba pensando en qué hacer, esta misión no estaba programada en su agenda ya que fue sorpresivo, luego de tener su conversación con Kakashi que fue algo agradable. Flashback. Kushina había arrastrado a Kakashi a un cuarto para hablar lo que pasó hoy, él por otro lado tenía los ojos en blanco porque se lo estaban llevando a rastras, Kushina les indicó que ya volvía porque necesitaba conversar con Kakashi, cuando llegaron a un cuarto vacío, entonces se pusieron serios y hablaron.
Bien Kakashi, explícate, ¿cómo aceptaste avanzar sin esperar los refuerzos? Dijo Kushina. En mi defensa, mis lindos genin decidieron avanzar, dijo Kakashi con su tono alegre. ¡Qué excusa patética! Tienes suerte que nosotros estábamos cerca, si Naruto no hubiera llegado antes, no sabría qué hubiera pasado, dijo Kushina. Lo sé, me descuide, aprecio mucho la ayuda de Naruto, de hecho es un buen genin, yo digo que está a nivel Chunin medio, si aprende ninjutsu elemental, no cabe duda que será un Chunin alto, pero para mí, tiene mi voto para que sea aceptado como Chunin, dijo Kakashi. Lo sé, lo observé todo cuando estábamos en la misión anterior, su actuar contra los bandidos y contra el Chunin de Iwa, ese estilo de Kenjutsu nunca lo he visto, ¿dónde lo habrá aprendido? Dijo Kushina. Espere, Lady Kushina, yo pensé que le enseñó Kenjutsu, dijo Kakashi. No, de hecho tuvimos prácticas durante el entrenamiento, él mencionó que ya tenía las katas y por eso acepté en ayudarle a practicar, nada más, dijo Kushina. Alguien le ha enseñado, pero ¿quién? Además la forma como usa los jutsus del clan Inuzuka parece como si fuera natural para él, incluso Pakun está sorprendido, ya que él siempre es serio, dijo Kakashi. Lo sé, algo habrá pasado, durante la misión, pensé que había sido Suninken que estaba guiando a Naruto, pero no fue así, era el que guiaba, él siempre chasquea los dedos para dar órdenes a Suninken, pero solo lo hace en los combates, es todo raro, en fin, hablaré con Tsume para buscar más respuestas, ahora ya que andamos aquí, estamos cerca del país de los remolinos, creo que dirigiré a mi equipo ahí para recuperar algo que anda guardado, dijo Kushina. ¿Es lo que creo que es? Preguntó Kakashi. Sí, es para liberar a Sai y descubrir los planes de Danzo, dijo Kushina. Bien, yo mantendré a mi equipo aquí y mantendremos todo seguro, además ese ninja cazador era raro, según el protocolo deben ejecutar a su objetivo al instante, más no llevarse el cuerpo entero, solo la cabeza, probablemente sea un impostor, dijo Kakashi. Está bien Kakashi, entonces volverá pero ¿cuánto tiempo le das para que esté aquí? Dijo Kushina. Cálculo que será en 2 semanas, debido a los ataques y que Naruto dejó nulo su ataque a distancia, probablemente no venga solo habrá que esperar, dijo Kakashi. Bien, nosotros nos demoraremos 5 días para buscar lo que necesitamos, así que solo no hagan tonterías. Dijo Kushina. Yo entrenaré a mis genin para prepararlos, aún sigo votando para cambiar de estudiante, dijo Kakashi. No, ya hablamos de eso Kakashi, Naruto es parte de mi equipo ahora, además se lo debo de todo lo que pasó desde pequeño, dijo Kushina. Yo también se lo debo, por mi culpa él perdió su ojo izquierdo y tengo el deber de ayudarlo también, dijo Kakashi. Te comprendo Kakashi, pero lamentarse ahora no arreglará nada, así que sigamos y si Naruto quiere, te lo puedo dejar para que lo entrenes, dijo Kushina. Kakashi asintió, entonces ellos siguieron planeando qué hacer mientras duren en la misión. Fin flashback. Oh bueno, una visita a mi tierra natal no hará daño, además también es la tierra de ellos, así que mañana será el momento de ir a Uzushigakure, dijo Kushina. Naruto estaba en el bosque meditando, hizo lo que le indicó Kurama y se quedó calmado, al inicio no sintió nada, pasó así por 20 minutos sin sentir nada, entonces cuando se iba a rendir Kurama le dijo que intentará una vez más, esta vez fue diferente, sintió cómo se conectaba con la naturaleza, Naruto se sentía tranquilo, sentía paz, Kurama le dijo que se detenga, ya que lograron su primer objetivo, Naruto se detuvo y decidió volver con el resto, sin que lo notaran, todo el jardín donde estaba Naruto volvió a la vida y un pequeño árbol había crecido. Horas después, Kushina le indicó a su equipo que descansarán ya que mañana harían una misión secundaria oficial, así que ellos asintieron y esperaron la cena, Tsunami y Tazuna estaban feliz, lo que hizo Naruto por ellos es algo que nunca olvidarán, por eso hicieron una cena para recordar lo que pasó hoy, la gente del pueblo se apresuró rápidamente para guardar todo antes que aparecieran los subordinados de Gato, ellos hicieron la promesa que no dirán nada de lo que vieron ya que fue un milagro para ellos y querían mantenerlo así, luego de la cena todos se fueron a dormir. Día siguiente. Bien equipo 6, iremos a un lugar importante, esta es una misión secundaria oficial de rango C, así que tenemos 5 días para llegar y volver aquí para seguir apoyando al equipo 7, así que espero que estén listos, partiremos en 5 minutos, dijo Kushina. Los genin del equipo 6 asintieron, se prepararon lo suficiente para poder emprender el viaje, se despidieron de Tazuna y Tsunami y se reunieron en el punto de partida. Bien equipo, iremos a un sitio antiguo para recuperar un objeto que servirá para Konoha, marcharemos a la tierra natal de los Uzumakis, Uzushigakure, dijo Kushina. Lugar desconocido, guarida de Gato. Zabuza, ¿cómo fallaste en matar a ese constructor de puentes? Gritó Gato.
TSK, esos ninjas tuvieron refuerzos, pero no te preocupes, conozco a alguien que nos puede ayudar, mandaré una paloma mensajera a mi antiguo compañero Raiga Kurosuke el portador de las espadas Kiba, unos de los 7 espadachines de la niebla, dijo Zabuza con un tono de risa malévola. Capítulo 21. País de las olas. El equipo 6 estaba marchando para llegar a un lugar donde su sensei explicó que era su tierra natal, Uzushigakure, para recuperar un objeto de suma importancia. Mientras avanzaban, Naruto conversaba con Kurama. Kid, ¿sabes que ese sitio a donde vas fue totalmente destruido?, dijo Kurama. ¿Destruido? ¿A qué te refieres, Kurama?, dijo Naruto. Hace años durante la Segunda Guerra Ninja, las 3 naciones Iwa, Kumo y Kiri se unieron para destruir a los Uzumakis. La razón es simple, el Fuinjutsu de los Uzumaki era muy poderoso, el Shodai Hokage Hashirama Senju hizo una alianza con ellos, aún así no los salvó de la destrucción. En fin, probablemente encuentres algo útil ahí, estate atento, dijo Kurama. Bien, estaré atento, igual puedo ver si hay trampas, dijo Naruto. No subestimes a los Uzumaki, su sellado era muy poderoso, si activas un sello erróneamente, puedes acabar sellado y ni siquiera tu sensei te salvará, dijo Kurama. Naruto tragó saliva ante eso, no sería agradable acabar sellado en algo, así que solo asintió. Mientras avanzaban estaba anocheciendo y decidieron acampar, para descansar. Naruto dijo que quería la primera guardia y Kushina asintió. Después de la cena todos se fueron a dormir excepto Naruto, que hizo clones para vigilar, entonces se sentó en el bosque y comenzó a meditar para seguir sintiendo la energía de la naturaleza. Cuando comenzó sintió como la energía natural entraba en su cuerpo. Kurama solo observó ya que quería ver qué tan lejos llegaba. Así estuvo por 15 minutos y Kurama le dijo que se detuviera. Naruto se detuvo y continuó con su guardia. Día siguiente. El equipo 6 continuó hasta que visualizaron unos remolinos, todos se detuvieron ya que eso les impida el paso. Kushina se acercó y se hizo un pequeño corte, colocó su mano en el agua y su sangre se derramó, la fuerza de la corriente llevó a la sangre al remolino, este se comenzaba a calmarse, todos miraron con asombro. Kushina les dijo que era un mecanismo de defensa y que solo un Uzumaki puede apagarlo, entonces siguieron su camino. Cuando llegaron a tierra, visualizaron unas enormes puertas semidestruidas, avanzando vieron el símbolo del remolino en la entrada. Cuando entraron vieron toda la destrucción del sitio, entonces Kushina dijo: bienvenidos a Uzushigakure o lo que queda de él. Dijo Kushina. Todos vieron con asombro, aunque también con tristeza, toda una pequeña ciudad, destruida. Kushina les dijo que pueden ir a explorar un rato, pero que no se metan en algún edificio ya que aún debe haber trampas. Los genin asintieron y avanzaron mientras Kushina se iba a otra dirección. Los 3 genin miraban todo a su alrededor. Naruto sentía tristeza por todo lo que veía, Mito seguía mirando y veía las construcciones destruidas, ya que este lugar es su tierra natal. Menma tenía curiosidad de explorar dentro de las casas, pero su hermana lo detenía porque no sabían si les podría pasar algo. Kushina había llegado a una biblioteca, entonces decidió guardar todo en un pergamino de almacenamiento, siguió buscando hasta que encontró lo que necesitaba, luego siguió mirando para ver si encontraba algo más. El trío de genin seguían mirando hasta que vieron un hueco en el piso, ellos miraron y era una habitación. Menma no aguantó más y se metió adentro a mirar, Mito vio todo eso y lo siguió, Naruto igualmente les siguió para ver si miraban todo con curiosidad, sin que lo notaran un mecanismo se activó y mandó una señal a la torre principal. Kushina mientras guardaba todo, vio que en una parte de la pared se iluminaba, Kushina vio que era y abrió los ojos de par en par. Estos niños se metieron en el cuarto de los recuerdos, mierda, debo sacarlos de ahí. Kushina salió rápidamente para llegar al sitio. El cuarto de recuerdos lo usaban los Uzumaki para que puedan ver todos los recuerdos de los prisioneros. Era un sitio de interrogatorio para descubrir a espías, ya que nada podía ser ocultado. Los genin seguían explorando el área para ver si encontraban algo bonito. Entonces Menma decidió iniciar una conversación. No hay nada en este sitio, mejor vámonos, dijo Menma. Creo que sí, mejor salgamos de aquí, ya hemos visto el sitio, no hay nada interesante, dijo Mito. Esperen, creo que veo una puerta ahí, dijo Naruto. Naruto avanzó a ver qué era y efectivamente era una puerta. Naruto llamó a sus compañeros para mirar la nueva habitación, entraron para solo ver un lugar vacío. Esto está más vacío y oscuro, dijo Menma. Entremos a ver, quién sabe, tal vez encontremos otra puerta, dijo Naruto. Los 3 ingresaron para ver si había algo. Kushina llegó al sitio para ver dónde están sus genin, mirando vio el cuarto donde se podía ver los recuerdos de las personas. Kushina fue de inmediato para sacarlos de ahí, ya que era peligroso. No hay nada aquí, mejor vámonos, dijo Menma.
Cuando Menma avanzó a la salida, vio a su sensei ahí parada en la puerta. ¿Qué hacen aquí? Les dije que no fueran a meterse a estos lugares, dijo Kusina. Solo queríamos ver, dijo Menma. No, tú viniste aquí para explorar, dijo Mito. Confirmó, él se vino aquí, lo seguimos para ver que no se meta en problemas, dijo Naruto y Blakomaru lado en confirmación. Traidores, dijo Menma con los ojos en blanco. Kusina solo negó con la cabeza por la idiotez de su hijo, entonces les indicó que salgan de ahí, los genin asintieron, Menma se sentía traicionado, pensó de que se vengaría con una super broma, cuando iban a salir, Blakomaru estaba mirando algo, Naruto lo llamó y cuando estaba llegando accionó de casualidad un botón en el piso, cuando lo hizo, la puerta se cerró de golpe, los kanji impreso en las paredes comenzaron a brillar iluminando el lugar, Kusina maldijo 1000 veces en silencio, ya no había marcha atrás, así que lo único que podía hacer era esperar, Menma estaba aturdido igualmente Mito, Naruto miraba todo mientras Kurama le hablaba. Kid, ya la liaste, dijo Kurama. ¿Qué? Yo no hice nada, ¿qué es todo esto? Dijo Naruto. No lo sé, pero presiento que pronto lo descubriremos, dijo Kurama. De repente todos cayeron inconscientes, Naruto desapareció de su paisaje mental. Kid, ¿dónde estás? No puedo ubicarte. Kid responde, maldita sea, ¿qué ha pasado afuera? Lugar desconocido. ¿Dónde estoy? Se preguntaron todos. Menma, Mito, ¿dónde estamos? Preguntó Naruto. Estamos en el cuarto de recuerdos, dijo Kusina. Kusina sensei, como que el cuarto de recuerdos, espera, Blakomaru, ¿dónde estás, amigo Ben? Dijo Naruto chasqueando los dedos pero Blakomaru no aparecía. Cálmate Naruto, estamos encerrados en un lugar aparte, o sea nuestra conciencia está en otro lado, esto terminará cuando se revelen nuestros recuerdos, dijo Kusina. Mierda, se va a enterar de la verdad, vamos cálmate Kusina, tú puedes afrontar esto, ya lo hiciste antes, puedes volver a hacerlo, pensó Kusina. Naruto iba a hablar, pero de repente todo se iluminó, todos miraron sus recuerdos, como Mito y Menma pasaban con sus padres igualmente Naruto, entonces ellos vieron el incidente de Naruto, derramaron lágrimas, porque Naruto estaba siendo lastimado por los mismos aldeanos, Kusina presenció esto, le habían contado solo una parte, pero ver la versión completa, hervía de ira, una vez más maldecía la negligencia de Minato, pero lo que vieron los dejó en shock, el momento del ataque del Kyuubi, como un enmascarado atacó a Kusina y lo que los dejó abierto los ojos de par en par, el nacimiento de 3 bebés, una tenía el cabello rojo, supusieron que era Mito, otro que era rubio, era Menma y el último que fue el que nació primero, tenía el pelo rubio con mechones rojos, era idéntico a Naruto, él por su parte no podía creerlo, Kusina sensei le dio la vida, el Yondaime era su padre, Menma y Mito veían esto, su compañero Naruto, era su hermano, miraron a había arrodillado mirando todo esto, no lo podían creer, querían decir algo, pero siguieron mirando, Naruto estaba derramando lágrimas, por lo que vio, su nacimiento, como a Kusina sensei le arrebataban a Kurama y como este lo usó para atacar la aldea, el momento del sellado y luego como su padre, el Yondaime lo estaba abandonando por una profecía dicha por una persona con cabello blanco largo que no conocía, lo llamaban Jiraiya, Mito y Menma vieron esto, prácticamente abandonaron a su hermano, todo por su padrino Jiraiya, por otro lado, observaron a detalle cosas, querían respuestas, pero decidieron guardarlo para cuando esto acabe, Naruto seguía en shock por todo esto, era tanto que asimilar, hasta que escuchó a su madre Tsume, como ella aceptaba adoptarlo, ya que Kusina sensei no quería dejarlo en el orfanato, lo hacía por él, para que sea feliz, escucho cada detalle de la conversación, también como Jiji le ayudó ya que no estaba de acuerdo de cómo el Yondaime estaba abandonando a su hijo su madre, lo había dado en adopción debido a que padre quería dejarlo en el orfanato, realmente sintieron orgullo por su madre, porque actuó para que su hermano mayor pueda ser feliz, luego vieron como su madre iba a Konoha mensualmente para ver cómo crecía Naruto, él cuando vio esto, pensó que realmente la quería tanto que renunció a su hijo legalmente todo para que sea feliz, Naruto sentía felicidad por su sensei, ya que la está sintiendo como segunda madre y de Mito y Menma como hermanos, ya que ellos no tienen la culpa, él deseaba que acabara esto pero para su mala suerte, aún no terminaba, aún así, con todo esto, quería solo una respuesta que lo conseguiría cuando salgan de aquí, Kusina vio todo esto, como su equipo más que todo Naruto estaban devastados, tanta información de golpe, ella sabía que debía solucionar esto cuando termine, lo que no sabe es cómo reaccionará Naruto, se lo tomará para bien o para mal, pensó que esto ya iba a acabar, pero el entrenamiento de los tres, como Kusina
Kushina arrasó con todos en la celda, pero hubo algo que lo dejó intrigada. Naruto estaba frente al Kyuubi, como le hablaba, parecía calmado y le estaba ayudando. Mito y Menma vieron esto, Naruto hablando con el Kyuubi, ellos en un inicio se asustaron, pero luego al escuchar bien todo, pensaron que era un zorro tranquilo. Naruto vio esto, pensó que su secreto se reveló, solo rezo que su otro secreto no se revele, con suerte, los recuerdos de su conversación con el viejo sabio no pasó, debería preguntar a Kurama de eso. Pasaron así por un rato, cuando pasó 10 minutos, se detuvo, luego una luz blanca iluminó todo y luego se había acabado, todos estaban despertando, era un sueño, pensaban los genin. Kushina sabe que no es así, iba a hablar pero vio como Naruto se sentó, con la cabeza agacha y Blakomaru estaba a su lado. Naruto yo. Fue interrumpida por Naruto. ¿Eso que vimos es real? Preguntó Naruto, aún derramando lágrimas, quería probar su teoría. Sí, todo eso es real, yo no sé qué decirte, de todo lo que viste, respondió Kushina. Mito y Menma se estaban levantando y escucharon la conversación. Naruto se levantó y se acercaba a Kushina, se paró enfrente de ella y le hizo una pregunta. Kushina-sensei, le tengo una pregunta, ¿realmente me amas como un hijo? Preguntó Naruto. Kushina escuchó eso y no dudó en responderle. Sí, a pesar de todo siempre serás para mí, mi hijo, yo sé que lo que viste te haga pensar otra vez. Fue interrumpida por un abrazo de Naruto. Gracias, por darme la vida y la felicidad de todo, aunque no hayas estado ahí, te lo agradezco, eres mi segunda Kaasan para mí, dijo Naruto derramando lágrimas. Kushina le devolvió el abrazo, derramando lágrimas también. Gracias a ti Naruto, por nacer así como Menma y Mito, eres muy especial para mí, dijo Kushina. Menma y Mito observaron todo, se acercaron y también abrazaron a su hermano y su madre. En estos momentos no eran el equipo 6, eran una familia unida. Kaasan, tenía unas preguntas pero con lo que vi ahora, ya fueron respondidas, dijo Mito. Yo igualmente, dijo Menma. Los amo a los 3 hijos, dijo Kushina. Duraron así por 2 minutos y se separaron. Mito y Menma se acercaban a la puerta para salir. Naruto llamó a Blakomaru, este le acarició la cabeza y él movía la cola en señal de alegría, entonces lo agarró para colocarlo en su cabeza una vez más, pero Blakomaru de casualidad movió el parche, revelando el Rinnegan de Naruto. Kushina lo notó, quedó en shock. ¿Eso es, el Rinnegan? ¿Cómo es posible eso? Dijo Kushina. Oh no, ¿cómo se movió esto? Dijo Naruto escuchando el ladrido de Blakomaru, diciéndole que fue el de casualidad. Blakomaru. Ay, en fin, bueno, adiós secreto, dijo Naruto con el rostro resignado. ¿Cómo, lo hubiéramos visto en los recuerdos? Dijo Kushina. Prometo contártelo cuando volvamos a Konoha, ahorita, deberíamos salir de aquí. Menma y Mito se adelantaron, dijo Naruto. Bien, esperaré la explicación pero junto con tu otra madre Tsume, creo que ella también debe saberlo, dijo Kushina. Naruto asintió, para él era mejor, así no tendría que explicar nuevamente. Entonces todos salieron, al ver que ya estaba anocheciendo, decidieron acampar. Esta vez Kushina dijo que hará la guardia, los genin asintieron y se fueron a descansar. Paisaje mental. Kit, ¿qué pasó? Estabas aquí y luego desapareciste, dijo Kurama. Esa habitación, era una cámara de lectura de la mente, o sea revisaba los recuerdos, dijo Naruto. Kurama palideció, eso significa que él se enteró de su familia biológica, necesitaba comprobar que no ha decaído en todo eso. Ya veo, entonces te enteraste de la verdad, dijo Kurama. ¿Tú lo sabías? Preguntó Naruto. Sí, pero no era mi jurisdicción contártelo, debían hacerlo otras personas, respondió Kurama. Entiendo, la verdad no te culpo, no era tu responsabilidad decírmelo, además mi Kaasan lo hizo por mí, pensó en mi felicidad y sabía los riesgos, por eso la aprecio mucho por todo lo que hizo, dijo Naruto. Así que lo afrontaste y lo aceptaste de buena manera, me sorprendes Kit, ¿realmente tienes esa cualidad de Asura? ¿Ahora qué harás con tu padre? Preguntó Kurama. Ya pensaré en cómo sacar provecho en eso, lo que sí te quiero decir es que ahí no se revelaron los recuerdos del viejo sabio y de adelante con el entrenamiento que hicimos, dijo Naruto. Eso es simple, cuando hablaste con el viejo, había un sello especial que evita la lectura mental, eso estuve usando en nuestros entrenamientos y cuando revelamos algunas cosas, así nadie podría leer tu mente con facilidad, dijo Kurama. Ya veo, con razón no se vio tan bien la transformación de mi hermano, dijo Naruto. Así es, bueno, ¿ahora qué harás? ¿Le contarás la verdad sobre tus nuevos poderes o no? Dijo Kurama. De hecho, ya conoce mi Rinnegan, fue un descuido de Blakomaru que lo descubrió así que no queda opción de contárselo y también a mi madre actual Tsume, dijo Naruto. Entonces, ya no más secretos, me andaba divirtiendo así, dijo Kurama.
Solo a las personas que tengamos confianza, además, cuando me haga más fuerte revelaré mi Rinnegan, dijo Naruto. Bien, entonces descansa, mañana tendrás mucho que hacer, dijo Kurama. Así pasó la noche, Kushina les dijo que se alisten, porque partirán de regreso al país de las olas. Menma le preguntó a Naruto que si podía llamarlo Aniki, debido a que como eran hermanos, siempre quiso llamar a alguien así. Mito también le pidió si podía llamarlo Onichan, Naruto asintió, pero les dijo que lo hagan cuando estemos solos en misión o equipo y no con otros delante, ya que ellos no saben que somos familia. Kushina igualmente les dijo lo mismo, ambos asintieron, así que avanzaron de regreso al país de las olas. Kushina Lea dijo que la misión fue un éxito, solo les quedaba cumplir la misión de apoyo de rango y sería todo. Durante el camino, Menma decidió hablar. Aniki, ¿crees que puedas enseñarme los jutsus que usas? Preguntó Menma. Lo siento, no puedo, seremos hermanos biológicamente, pero legalmente pertenezco al clan Inuzuka, así que no puedo compartir secretos de clan, dijo Naruto. Está bien, entiendo, dijo Menma. 2 días después, país de las olas. El equipo 6 volvió a la casa de Tazuna con un día de sobra. Kakashi los vio y se alegró, preguntó si el viaje fue un éxito solo para que Kushina asintiera. Luego de eso Kakashi no dijo nada más, todos pasaban entrenando, Naruto pasaba meditando, para él era agradable, ya que podía sentir muchas cosas, hasta que logró hacer algo que a Kurama le sorprendió. Kurama, esto es relajante, dijo Naruto. Kid, veo que cada vez te acostumbras más, poco a poco lo dominarás, dijo Kurama. De repente, Naruto estaba rodeado por una aura dorada, sin que él lo notara. Naruto le cubría un manto dorado, se veía una cola, unas orejas de zorro puntiagudas, su ojo pasó a ser uno amarillo con la pupila rasgada en el medio. Kurama observó esto, era sorprendente, él pensó que no estaría aún listo para adquirir el manto de Chakra Vishnu, pero era diferente, era dorado y también se combinaba con su cuerpo. Entonces Naruto se miró y sintió calidez y paz. Kurama le dijo. Felicidades Kid, acabas de usar el manto de Chakra Vishnu, pero por alguna razón el tuyo se combinó perfectamente como si estuvieran en armonía, es fascinante, dime qué sientes ahora, dijo Kurama. No lo sé, siento como en mi cuerpo la energía natural fluye de manera normal, creo que eso causa mi cambio, dijo Naruto. Veamos, concéntrate y deja de emitir chakra natural, dijo Kurama. Naruto asintió, hizo lo que le indicó y luego dejó de sentir la energía natural y el manto de chakra se fue. Interesante, ahora piensa en volver de nuevo a esa forma, dijo Kurama. Naruto se concentró y en unos segundos volvió a esa forma, tenía el mismo aspecto de antes. Increíble, ahora puedes acceder a él como si nada, bueno, valió la pena el entrenamiento, ahora volvamos, que ya se hace tarde, dijo Kurama. Naruto volvió y todos estaban ahí, esperando la cena. De repente un niño apareció diciéndoles que su esfuerzo es inútil, ya que Gato los matara. Este niño se llama Inari, hijo de Tsunami. Inari seguía recriminando a los ninja, hasta que Naruto se paró y se le acercó a hablar con él. Chico, no tienes que preocuparte, nosotros nos encargaremos de todo, somos capaces de acabar con ese gato que les ha atormentado estos años, dijo Naruto. ¿Tú qué sabes? Tú vives una buena vida en tu pueblo, acá nosotros no conocemos la felicidad, vivimos con miedo a cada momento, dijo Inari. Te entiendo chico, puede que tengas razón, pero no del todo. ¿Ves esto? Este parche, los aldeanos de mi aldea hicieron que perdiera un ojo y lastimaron a mi hermano Kiba, aún así no perdí las esperanzas, eso es lo que me mantiene aquí, así que yo te recomiendo lo mismo, además, te demostraré que la esperanza aún permanece aquí, dijo Naruto señalando su pecho. Inari escuchó todo eso, decidió irse pensando en todo lo que le dijeron. Kakashi escuchó todo, él estaba alegre porque Naruto ha crecido con una fuerte voluntad. Kushina estaba feliz porque su hijo lograba cosas que nadie podría. Así pasaron los días, Naruto practicó su nuevo poder, descubrió que su espada estaba en sintonía con la energía de la naturaleza, cuando lo usaba era más veloz y ágil, lo podía mantener 3 minutos, antes solo podía 1 minuto pero con la práctica podría mantenerlo más tiempo. Su equipo también hizo lo mismo, entrenó para prepararse, hasta que faltaba un día para que pase las 2 semanas, el equipo estaban planeando cómo harían. Menma estaba raro desde que volvió del bosque. Naruto le preguntó qué era lo que le pasaba pero no me dijo nada, solo se encogió de hombros. Entonces Naruto dijo que quería quedarse en la casa de Tazuna, porque seguramente vendrían a buscar a su familia. Todos asintieron así que siguieron viendo cómo harían todo y una vez planeado todo, se fueron a descansar lugar desconocido, guarida de gato. Entonces, ya sabes qué hacer, dijo Zabuza. Qué patético, como te ganó un mocoso, habló Raiga. TSK, no importa, solo quiero saber que ya sabes a quién vas a matar primero, dijo Zabuza.
Lo sé, espero que tú y tu ayudante terminen rápido, dijo Raiga. No te preocupes, yo me encargaré de esos dos Jounin, Aku se encargará de esos mocosos y tú te encargarás de ese mocoso con la espada, ya que por lo que he notado no usa ninjutsu elemental aún, así que tienes una gran ventaja, dijo Zabuza riendo de manera diabólica. Jajaja, lo haré rápido y si es bueno como dices le daré un entierro digno, dijo Raiga. Una verdadera batalla está a punto de comenzar. Capítulo 22. País de las olas, puente. El equipo estaban dirigiéndose con Tazuna, Naruto se quedó en la cabaña para proteger a la familia de Tazuna, cuando llegaron vieron que la neblina era intensa, cuando se acercaron, vieron a los trabajadores inconscientes, Kakashi ordenó a su equipo que saquen a todos, ellos asintieron excepto Sasuke que seguía en su tono arrogante, cuando terminaron volvieron al puente, entonces al frente del equipo aparecieron dos figuras, eran Zabuza y el falso ninja cazador. Kakashi, Kusina es hora de que terminemos lo que empezamos, tú encárgate de los mocosos, dijo Zabuza. El falso ninja cazador asintió, Kakashi y Kusina se prepararon, Kakashi indicó que Sasuke, Sai y Menma se encarguen del enmascarado y que Sakura y Mito protejan a Tazuna, ellos asintieron, entonces inició la pelea, pasaron 15 minutos mientras la pelea seguía, entonces se escucharon truenos desde el cielo en una dirección, Kakashi, Kusina y Zabuza se detuvieron por un momento, observando en dirección a la zona donde caían los rayos, entonces Zabuza rompió el silencio. Así que se está divirtiendo él, dijo Zabuza. ¿A qué te refieres Zabuza?, preguntó Kakashi, mientras bloqueaba un ataque del clon de Zabuza. Nada en especial, solo te puedo decir que el mocoso bicolor tendrá un buen funeral, dijo Zabuza riéndose malvadamente. ¿Qué? Kakashi, volveré, debo de ver que Naruto esté a salvo, dijo Kusina. No irás a ningún lado Kusina, Raiga le gusta hacer las cosas de manera calmada, dijo Zabuza. Ambos Jounin abrieron los ojos de par en par, Raiga Kurosuki, uno de los 7 espadachines de la niebla, portador de las espadas Kiba, ninja renegado de clase A, Kusina decidió decir algo. Kakashi, cúbreme, tengo que volver, Naruto no es rival contra él, dijo Kusina. Ya te dije, de acá nadie se va, habló Zabuza. TSK, Kakashi, hagamos esto rápido, Naruto está en peligro, dijo Kusina. Kakashi asintió, pelear contra uno de los 7 espadachines de la niebla solo, es un suicidio, esta misión simple de rango C pasó a rango B, de ahí cambio a rango A y ahora cambio a rango S, Naruto resiste, cuando terminemos aquí iremos a ayudarte, pensó Kakashi. Casa de Tazuna, minutos antes del inicio de la pelea en el puente. Naruto había planeado cómo defender a la familia de Tazuna, le comentó a Tsunami y Inari que se oculten, ya que probablemente vengan bandidos aquí y quieran agarrarlos de rehenes, ellos asintieron y se ocultaron en un cuarto, Naruto creó 2 clones de sombra y usaron el Enge para cambiarse en Tsunami y Inari, pasaron 2 minutos y aparecieron 2 bandidos con la idea de secuestrar a la familia de Tazuna, entonces Naruto rápidamente los mató, se acercó con Tsunami y le comentó que revisar a los alrededores para ver si habría más de ellos, ella asintió y Naruto creó 10 clones de sombra para proteger la casa de Tazuna, mientras él iba a explorar, mientras andaba, una densa neblina cubrió la zona. Kirigakure no Jutsu, ocultación en la niebla. ¿Qué? ¿Eres tú Zabuza? Aparece, que aún debemos terminar una pelea, gritó Naruto. Jajaja, no me compares con ese idiota de Zabuza. ¿Quién eres tú? Preguntó Naruto. Bueno, como no saldrás de aquí vivo, me presento, soy Raiga Kurosuki, uno de los 7 espadachines de la niebla, respondió Raiga. Ya veo, o sea que soy demasiado para Zabuza, que tuvo que mandar a otro porque no puede ganarme, dijo Naruto en tono de burla. Jajaja, buena esa chico, me agradas, solo estoy haciendo esto para pagar una deuda con ese idiota, yo odio a los espadachines, dijo Raiga. Entonces te odias a ti mismo, ya que perteneces a ese grupo, dijo Naruto con su tono de burla. Jajaja, lo he decidido, te recordaré, ¿cuál es tu nombre?, preguntó Raiga. Soy Naruto Inuzuka, ninja de la hoja y traeré la paz a este mundo, comenzando en esta aldea del país de las olas, respondió Naruto. Buen sueño chico, lástima que tendrás un buen funeral, ya que te recordaré, hora de comenzar, dijo Raiga con su voz que se escucha en toda la niebla. Raiga, siento algo en ese chico, creo que tiene un doujutsu. ¿A qué te refieres Ranmaru? ¿Tiene un Kekkei Genkai?, preguntó Raiga. No lo sé, pero supera el mío, aún así, puedo provocar algunas cosas para probar, Raiga atacalo en varias direcciones, así pondré a prueba mi teoría, dijo Ranmaru. Bien, comencemos entonces, dijo Raiga. Raiga comenzó a alzar unas espadas al aire, diciendo, Ninpo.
y Kazuchi no Kiba, colmillo brillante, cruzó ambas espadas, ambas se llenaron con una energía eléctrica, luego dos rayos salieron dirigidos al cielo, en el cielo se formaba una tormenta, pasando unos segundos, un rayo del cielo se dirigió a la dirección de Naruto, este observó cómo caía el rayo, solo pudo decir, ¡mierda!, dijo Naruto. El rayo impactó en el suelo, dejando destrucción en el lugar donde estaba Naruto. Increíble Raiga, pero el chico logró esquivar el ataque, se encuentra a la izquierda, a 50 pasos donde impactó el ataque, pongamos en marcha el plan, dijo Ranmaru. Bien, sigamos entonces, respondió Raiga. Naruto estaba asombrado de tal poder, lo que sí estaba seguro es que la diferencia era notoria, entonces Kurama le habló. Kid, este tipo usa chakra del rayo, no uses calma, no funcionará, debido que es energía pura, dijo Kurama. Naruto asintió, de repente sintió la misma energía, pero en diferente sitio, luego se escuchó unos rayos que venían del suelo, Naruto logró esquivarlo a tiempo, aún así, venían más, lograba esquivarlo a tiempo, pero no fue suficiente, ya que uno lo impactó, tras recibir el ataque, Naruto se levantó, pero aún sentía esa descarga eléctrica, se curó con su palma dorada lo que pudo, ya que aún sentía esa punzada de energía. Sorprendente, Raiga él se está curando luego de que recibió tu ataque, dijo Ranmaru. TSK, no se murió, bueno he de darle un aplauso, está aguantando, sigamos con el ataque, dijo Raiga. Raikyu, esfera relámpago, de repente una esfera de rayo se dirigió a Naruto desde otra dirección, él logró esquivarlo, luego otra esfera se dirigió desde la primera ubicación donde realizó su primer ataque, Naruto observaba, estaba atacando en un patrón, entonces dijo. Me aburre esto, es como jugar al gato y al ratón, jutsu clones de sombra, dijo Naruto para crear 5 clones para identificar de dónde vendría el siguiente ataque. Raiga, ahora hay 7 de ellos, veamos si caen en la trampa, dijo Ranmaru. Raiga detuvo sus ataques, así que intento jugar con el chico con palabras. Increíble chico, aguantaste mis ataques, he de decir que estoy asombrado, veamos si logras encontrarme, dijo Raiga. Naruto al oír eso, estaba sospechando, ya que era raro que el enemigo detuviera su ataque, decidió jugar su juego para ver si lograba pillarlo por sorpresa, olfateó la zona y lo que detectó lo asombró, 3 rastros de él en las 3 ubicaciones donde vinieron los demás ataques, Naruto ordenó a sus clones para que se movilicen y vean el sitio, Raiga escuchó a Ranmaru. Lo sabía, la información de Zabuza corrobora mi teoría, él es un rastreador de chakra, deja ilusiones con tu firma de chakra para comprobar y efectivamente ha funcionado, mientras estemos ocultos gracias a mi poder, no nos detectará a no ser que desees revelarte Raiga, dijo Ranmaru. Bien, ahora veamos qué hace primero, dijo Raiga. Los clones de Naruto fueron a ver las zonas donde detectaban su aroma, pero no había nada, esto era raro, sentían el olor del tipo, pero no encontraron nada, de repente la niebla comenzaba a disiparse lentamente, pero antes, Raiga preparaba su siguiente ataque. La niebla se disipa, Ranmaru dime las ubicaciones de todos ellos, pidió Raiga. Los 3 están donde estábamos lanzando los ataques, una está en el centro, uno a la izquierda del centro y los 2 están, Raiga cuidado, atrás de nosotros, gritó Ranmaru. Raiga al escuchar eso, se voltea para detener un ataque del bicolor. Al fin te encontré, ahora sí comenzaremos el combate, dijo Naruto. ¿Cómo es posible, si estábamos ocultos? Dijo Raiga. Simple, Blakomaru nunca te perdió de vista, así que lo seguí, ahora sí, es hora del contraataque, dijo Naruto. Raiga empujó atrás a Naruto pero Ranmaru habló. Izquierda. Raiga esquivó el ataque del clon, golpeándolo y disipándolo, derecha. Raiga bloqueó el ataque y de un corte disipó al clon, abajo. Raiga saltó hacia atrás y apareció en clon realizando el Gatsuga, este le mandó una esfera de rayo impactándolo y haciendo que se disipe, izquierda y derecha. Raiga saltó al aire viendo como 2 taladros casi lo embiste, lanzó 2 esferas de rayo disipándolos. Naruto observó esto, diciendo. Imposible, te ataque de varios lados, ¿cómo puedes esquivar todo eso? Dijo Naruto. Jajaja, chico, te falta mucho para poder estar a mi altura, dijo Raiga. Naruto chasqueó los dedos, Blakomaru se puso a su lado, haciendo la pose de taijutsu de su clan y luego haciendo el clon de hombre bestia con la habilidad del Rinnegan de su visión compartida, Ranmaru notó eso. Raiga, ten cuidado, ha comenzado a usar su poder visual, dijo Ranmaru. Porque escuche a un niño aquí, dijo Naruto. Maldición, parece que en ese estado puede escuchar más lejos, debo tener cuidado, pensó Raiga.
Naruto estaba pensando, un niño en la zona, no era nada bueno, pero que escuchó cuando le llamó por su nombre, dedujo que esta con Raiga, iba a comprobar su teoría, entonces Naruto y Blakomaru se abalanzaron contra Raiga, este se cubría de sus ataques, realizando patadas en lugares donde Raiga no debería bloquear pero lo hacía, cuando estaba atacando, escuchó la voz de nuevo advirtiéndole a Raiga de dónde atacaba, entonces chasqueó los dedos y Blakomaru entendió la orden, mientras Naruto lanzó una bomba de humo a Raiga, este junto a Blakomaru usaron el Gatsuga contra él, Ranmaru le indicaba de todo a Raiga para que esquivara los ataques, entonces se detuvo, la teoría estaba hecha, había uno más, que le indicaba a Raiga dónde esquivar o defenderse. Vaya, así que es un 2vs2, ¿tienes a alguien que te indica cuándo y en qué momento exacto debes esquivar? Un sensor podría ser, dijo Naruto. Delirios chico, aún así, no podrás vencerme, además, no lograrás ponerle un dedo encima mientras esté aquí, dijo Raiga. Raiga, pensó Ranmaru. Naruto esta vez dejó su taijutsu y desenvainó su espada, para entrar en un combate de kenjutsu, luego chasqueó los dedos para indicarle a Blakomaru que actuará cuando se le indique, así que se quedó atrás, Raiga vio la nueva postura del bicolor, este le sonrió y le dijo. Veamos de qué estás hecho chico, dijo Raiga. Naruto se abalanzó contra Raiga, con espada en mano, ambos chocaron sus armas pero por fuerza, Raiga salía ganando, empujó a Naruto hacia atrás, así este se recompuso en el aire, Raiga se adentró en un punto ciego de Naruto, lo iba a cortar con su espada pero para su sorpresa, Naruto lo esquivó, Raiga quedó con los ojos abiertos, Blakomaru observaba todo desde atrás, la visión compartida hacía su efecto, Ranmaru solo observaba, esperaba para ver su siguiente movimiento, entonces Naruto una vez más luchó en un empuje contra Raiga, esta vez antes de perder dio una patada baja a Raiga que lo desestabilizó, Naruto silbó y Blakomaru entró en acción, realizando el Gatsuga, atacó en la espalda de Raiga, realizando un corte, separando un pequeño bulto, Raiga abrió los ojos ante eso. Raiga. Gritó Ranmaru. Ranmaru. Gritó Raiga. Blakomaru atrapó el bulto y lo llevó hacia atrás, Naruto también retrocedió, Raiga vio esto y se enfureció. Tú. Devuélveme a Ranmaru, gritó Raiga. ¿Ranmaru? Así es como se llama, dime Raiga, si tú matas a la gente, ¿por qué te importa este chico? Dijo Naruto. Tú no sabes nada, ni nuestra vida ni la de Ranmaru, así que devuélvemelo o lo pagarás, gritó Raiga. Es cierto, no conozco tu vida ni la de este chico, pero si te diré algo, si realmente aprecias la vida, ¿por qué haces esto? Dijo Naruto. No te importa, dame a Ranmaru, él es todo para mí, exclamó Raiga. Raiga, realmente si te importó, pensó Ranmaru. Raikyu, dijo Raiga. Usando sus espadas Kiba, Raiga lanzó múltiples esferas de rayos a Naruto, él logró esquivar, excepto de una esfera que le cayó, la electricidad en su cuerpo le pasa factura, ya que es doloroso, Ranmaru le dice al que está a su lado que lo saque, Naruto asintió y lo saca de ahí, Ranmaru salió y miró a Raiga. Raiga, estoy bien, por favor cálmate, dijo Ranmaru. Ranmaru, tranquilo te salvaré y acabaré con este tipo, así podremos buscar un hogar donde vivir, exclamó Raiga. Raiga, dijo Ranmaru. Raiga, ¿por qué seguir con esto? Veo que realmente aprecias a Ranmaru, detengamos este combate y. Fue interrumpido por Raiga. Ya te lo dije, no sabes nada de mí ni de Ranmaru, él es todo para mí, además, ya estamos en combate, solo uno saldrá vivo de aquí, dijo Raiga. Si no hay otra manera, dijo Naruto. Naruto siguió su combate contra Raiga, este solo entró en defensa, porque en fuerza era superado, estuvieron chocando sus espadas, Naruto esquivando y Raiga atacando, estuvieron así por unos minutos, hasta que se separaron. Maldita sea, ¿por qué te resistes? Debo acabar contigo y salvar a Ranmaru, dijo Raiga. Ya te dije, si quieres deja esto y vete, dijo Naruto. Por más quisiera, no puedo, debo cumplir mi deuda, la que es matarte, cuando lo haga me iré con Ranmaru, dijo Raiga. Raiga, detén esto por favor, dijo Ranmaru. No, Ranmaru tú sabes que no se puede, dijo Raiga. Naruto escuchaba, decidió preguntar el por qué luchan, entonces Ranmaru le responde. Raiga me salvo, él me encontró, yo nací con una discapacidad, siempre me mantuve en cama, la gente al inicio me daba comida, pero luego que mostré mis poderes ellos se alejaron, estaba solo, únicamente esperé mi muerte, hasta que me encontró Raiga, éramos iguales, entonces él me recogió y por fin pude conocer el mundo con mis ojos, todo eso le agradezco a Raiga, él se convirtió en mis brazos y piernas y yo sus ojos y oídos, íbamos de pueblo en pueblo ayudando a la gente, dábamos funeral a los bandidos para que sean recordados por
del pueblo de que nadie debe meterse, luego decidimos ir a buscar un hogar hasta que nos contactó Zabuza, luego estamos aquí, peleando contra ti, dijo Ranmaru. Naruto escuchó todo eso, ellos no eran malas personas, así que lo único que le quedaba era hacer entrar en razón a Raiga, entonces dijo. Raiga, Ranmaru te aprecia demasiado, detén esto y vive tu vida con él, dijo Naruto. Para eso debo acabar contigo primero, dijo Raiga, luego canalizó chakra de rayo en sus espadas, las junto, las giro alzándolo hacia arriba diciendo, Ninpou. Raigeki no Yoroi, armadura de luz, usando sus espadas Kiba, Raiga se cubrió con una armadura de rayo, Naruto vio que esta vez Raiga iría en serio, ya no más bromas, entonces Kurama le habló. Kit, esto es peligroso, usa el manto de chakra Bishou, es la única manera de que puedas combatir eso, si no acabará con nosotros, dijo Kurama. Naruto asintió, cerró sus ojos, recolectó energía de la naturaleza, alrededor de Naruto se sentía calidez, tranquilidad, entonces se vio en todo su esplendor, una aura dorada con forma de zorro y con una cola, Ranmaru sintió el poder que emanaba, entonces le dijo algo a Naruto. Naruto, por favor, no mates a Raiga, él es una buena persona, yo no sé qué haría sin él, dijo Ranmaru. No te preocupes Ranmaru, haré entrar en razón a Raiga, dijo Naruto con su tono alegre, entonces él chasqueó los dedos, Blakomaru apareció diciéndole, Blakomaru, cuida de Ranmaru, Blakomaru asintió aún en su jutsu de transformación. Impresionante, realmente te recordaré Naruto Inuzuka, te daré un digno funeral, dijo Raiga. Raiga, Ranmaru quiere que vuelvas a ser como antes, si tengo que hacerte entrar en razón a golpes, lo haré, dijo Naruto, solo tengo 3 minutos, debo acabar con esto, pensó Naruto para sí mismo. 3 minutos. Entonces Naruto y Raiga avanzaron para chocar entre sí, las espadas Kiba contra la hoja elemental, esta resonaba ante la energía de la naturaleza, cuando chocaron en un empuje de fuerza Naruto estaba igualado ante Raiga, estuvieron así por 10 segundos y luego se separaron, siguieron luchando para ver quién dominaba primero. 2 minutos y 30 segundos. Naruto golpeaba a Raiga, aunque sentía que el rayo le afectaba, aguantaba el dolor pero era necesario. 2 minutos. Raiga lanzaba rayos desde sus espadas, Naruto esquivaba todo con mayor velocidad ya que era gracias al chakra de la naturaleza junto con el manto de Bishou. 1 minuto. Impresionante, realmente eres el mejor contra el que he peleado, espero que sobrevivas ante mi ataque definitivo, dijo Raiga, de repente alzó sus espadas cruzándolas entre sí, jaló rayos del cielo, debido a la tormenta que había creado desde su primer ataque, Raiga con su armadura de rayo activa, giró entre sí diciendo, Ninpou. Rairyu no Tatsumaki, dragón tornado del trueno, un enorme dragón formado por el giro de Raiga y con el chakra de rayo, Naruto que se colocó al lado de Ranmaru, vio esto con asombro, entonces Kurama habló. Kit, esto escapa de tu capacidad, huye, no podrás ganar ante eso, dijo Kurama. No puedo, Ranmaru puede salir lastimado, tengo una idea para combatirlo, ese ataque usa la rotación, pero si usamos otro ataque que sea inverso, lograremos anularlo, dijo Naruto. Entonces ¿qué harás? Únicamente un potente chakra de viento puede destruir fácilmente ese ataque y aún no usas ninjutsu elemental, dijo Kurama. Lo sé, por eso volviendo a la aldea comenzaré el entrenamiento de eso, pero ahora, solo me queda una carta, algo que usaron antes los Inuzuka contigo, me acuerdo que Kaasan mencionó que contra ti usaron un potente Gatsuga que te hizo retroceder, dijo Naruto. Puede funcionar, el problema es cómo lo harás, preguntó Kurama. Clones de sombra, no meteré a Blakomaru en esto, puede resultar herido, hora de intentarlo, jutsu multiclones de sombra, dijo Naruto. Naruto creó 200 clones, cada uno sabía qué hacer, Ranmaru vio eso, solo pudo decir. Raiga, Naruto. Naruto preparó a todos sus clones, usando su taijutsu, cada clon comenzaron a hacer el Gatsuga, pero girando en contra de la rotación del dragón de trueno de Raiga, entonces todos los clones hicieron lo mismo, se unieron entre sí, un taladro gigante dorado se enfrentaba contra el ataque de Raiga entonces se escuchó. Kumiawaseta Gatsuga, gritó Naruto. Entonces ocurrió el choque, ambos poderes combatían por el dominio, Raiga inyectó más chakra para dominar el choque, mientras que Naruto usaba todo lo que tenía del chakra de la naturaleza hasta que ocurrió, ambos ataques se cancelaron entre sí, debido al choque rotatorio, todos los clones de Naruto iban desapareciendo, Naruto estaba jadeando por todo el esfuerzo dado en ese ataque, Raiga estaba en lo mismo, gastó demasiado chakra en todo el combate, Naruto le quedaban segundos, para que se rompa el manto Bishou, entonces de inmediato
inmediato cargó contra Raiga, este vio que Naruto se acercaba, sin embargo, no hizo nada, esperó el golpe, Naruto le dio un puñetazo en el estómago, haciendo que Raiga escupa sangre, cayendo al piso, la batalla ha terminado, Naruto había ganado un combate demasiado grande para él, Ranmaru vio eso, pidió que lo acercaran a Raiga, Naruto asintió y silbó, Blakomaru captó la orden y fue de inmediato entonces cuando Ranmaru se acercó, Raiga comenzó a decirle. Perdóname Ranmaru, no quería que sufrieras, ahora veo con claridad, ojalá pudiera remediar esto, dijo Raiga apenado ante todo. Raiga, dijo Ranmaru con lágrimas en los ojos. ¿Realmente te arrepientes de todo Raiga? Yo puedo ayudarte, solo si me prometes algo, dijo Naruto. Naruto jaja, has ganado, realmente eres fuerte, tienes un buen futuro por delante, tienes un sueño, espero que lo cumplas, dijo Raiga. No, ambos cumpliremos nuestros sueños, tendrás una oportunidad más Raiga, cumple tu promesa a Ranmaru, dijo Naruto. 10 segundos. Naruto se quitó su guante donde tiene en su mano el sello del sol, colocó su palma en el pecho de Raiga, marcándose el sello, pasó unos segundos y de ahí Raiga brilló en un aura dorada, curando sus heridas, Naruto se le acabó el manto Biju, entonces se sentó para poder descansar unos momentos, luego el brillo acabó y Raiga estaba curado, no se lo podía creer, entonces Ranmaru dijo. Raiga. Ranmaru. Ambos se abrazaron, Ranmaru estaba con lágrimas en los ojos, Raiga la abrazaba, para él, era un hijo, con quien compartió muchas cosas, Naruto observó eso y sonrió, realmente la pelea le hizo ver lo que la gente puede hacer todo por proteger a sus seres queridos, también vio que necesita fortalecerse más, ya que su entrenamiento actual lo ayudó para defenderse ante un fuerte oponente y ganó apenas, luego se acercó a Raiga diciéndole. ¿Por qué no hacen su vida aquí, en esta aldea? Además, podrán vivir felices todos ustedes, dijo Naruto. Raiga lo pensó, vio a Ranmaru que le asintió, entonces sonrió ante eso y le dijo. Bien Naruto, haremos lo que nos dijiste, Ranmaru, ¿qué te parece? Vivir aquí tranquilos, lejos de los problemas y podré cumplir mi promesa, dijo Raiga. Sí, me gustaría vivir aquí Raiga, dijo Ranmaru. Bien, Raiga solo prométeme que defenderás esta aldea, ya que ahora vivirás también aquí, dijo Naruto. Hecho, dijo Raiga, estirando su mano a Naruto, cosa que él le correspondió con lo mismo, ambos estrecharon su mano, en señal de respeto y amistad. Los llevaré a la casa de Tazuna, ahí pueden estar mientras voy al puente, debo solucionar unas cosas, dijo Naruto. Raiga asintió, recogió a Ranmaru y sus espadas, Naruto silbó para que Blakomaru venga y así todos fueron a la casa de Tazuna, en el camino, Naruto le dijo algo a Ranmaru. Ranmaru, cuando todo acabe, te curaré de tu discapacidad, solo espera un poco ¿sí? Dijo Naruto. Ranmaru asintió, si tenía una oportunidad de curarse, no la desaprovecharía, cuando llegaron a la casa de Tazuna, les dijo que pasarán, Tsunami los vio y preguntó quiénes eran, Naruto les dijo que son nuevos residentes de la aldea, Tsunami asintió, les indicó que se quedarán aquí mientras él va al puente, ellos asintieron y Naruto salió en marcha al puente, puede que acabará su pelea aquí, pero había otra que debe llegar y ganarla para luego acabar con Gato y traer la felicidad al país de las olas.